Hello, church. I'm Corey, the Global Outreach Pastor here at Canyon Hills. As you come into service and find a seat, I have a few things I want to share with you. First, our next night of worship is this Friday, June 10th at 7 p.m. These evenings are a wonderful opportunity for us to refocus our hearts on the Lord through prayer and praise together. We'll hope you join us. I also wanted to personally invite you to an upcoming global encounter trip in January of 2023. We're putting together a team that's traveling to South Asia to help with childcare for a missionary conference. This is an amazing opportunity to serve these families so the moms and dads can be rejuvenated as they attend their annual conference. You can go to the registration page on our website or the Canyon Hills app for more information and to apply. Finally, I want to welcome you to Go Week. As followers of Jesus, we are commanded to go and make disciples of all nations, bringing the hope of the gospel to every tribe and tongue. Each year during Go Week, we set aside time to pray for our global partners and the lost around the world, and to remind ourselves of the urgency of the Great Commission. There are 3 billion people around the world who haven't yet heard the good news that there is salvation and eternal life in Christ Jesus, and it's our mission to bring the gospel to these unreached peoples. We're so blessed to have our global partners here this week for the Grove Retreat, which happens every 3 years for spiritual refreshment and rejuvenation. We encourage you to meet and connect with our global partners who are out in the lobby today. We also want to say a huge thank you for your Easter offering this year to help bring them home. Now let's turn our hearts to praise our Savior for his amazing grace and his mercy toward us. All right, good afternoon, Canyon Hills. So glad that you are here with us today. I'm gonna ask you to get to your feet as we get ready to worship. As Pastor Corey shared in the video, this is the first weekend of Go Week, which is a time where we as a church just kind of slow down and turn our attention to how the Lord is using Canyon Hills to expand his kingdom, not just here in Bothell, but around the world. And so today is a very unique day in that every 3 years we get to bring our global partners back to the States. And so here they are in church with us. They've been here all morning. We're gonna pray for them later in the service. So it's just been a really special time and hopefully one that encourages all of us. But as we set our hearts towards singing today, we do what we always do, which is set our eyes on Jesus. We fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. And our prayer is that in this day, we would be reminded that that's really our hope and goal for the rest of the world, for the rest of this nation, for the rest of our city, that all would see Jesus for who he is, as the Savior that he has come to be, and that they would learn to worship him. And so we're looking forward to today. We hope that you've come in with that kind of expectation. Let's pray, and we'll get started. Father, thank you for today. Thank you for an opportunity for us to come together as a body of believers to sing songs to you, to pray to you, knowing that you hear us when we pray, to sit under the teaching of your word, that we would be changed. I pray that in this time, our eyes would be fixed on Jesus, that we would be reminded of his invitation to come to him with our burdens, that he would meet us with rest, that we would be reminded of his life and his death and his resurrection, the hope that that's secured, Lord. And even as we look towards his return, to be reminded that today is not all there is, but because of the work of your Son, we have an eternal hope. So Father, I pray that you would be blessed and that we as your church would be encouraged. In Christ's name we pray, amen. Come on, sing this with us. Bring your burdens, bring your heartache, bring your sorrows, bring your mistakes, bring whatever you've got in the time. Oh, bring whatever you've got in the time, on the mercy of Jesus. Bring your questions, bring your
poder y su bondad son para siempre. What a friend that we found. What once was broken has been restored in him now. Nothing too heavy, too big or too small. Bring it to Jesus. Oh, trust him with it all. Oh, oh, what a savior. Oh, what a friend that we found. What once was broken has been restored in him now. Nothing too heavy, too big or too small. Bring it to Jesus. Oh, trust him with it all. 'Cause he is full of compassion. Come on. And unending grace. His heart is forgiveness, and his love doesn't change. He is the way, the truth, the life, but carry us all the way. So bring whatever you got is. Oh, bring whatever you got, 'cause he is full of compassion and an unending grace. His heart is forgiveness, and his love doesn't change. He is the way, the truth, the life. He'll carry us all the way. So bring whatever you got, lay it down. Yeah. Oh, bring whatever you got, lay it down. Oh, you bring whatever you got, lay it down. Because he is full of compassion and an unending grace. His heart is forgiveness, and his love doesn't change. He is the way, the truth, the life, to carry us all the way. So bring whatever you got and lay it down. Yeah. Oh, bring whatever you got, lay it down. Oh, you bring whatever you got, lay it down on the mercy of Jesus. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace. When fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. There in the ground, his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day. Come on. Up from the grave he rose again, and as he stands in victory,
fear in death. This is the No hay culpa en la vida ni miedo en la muerte. Este es el poder de Cristo en mí. from life's first cry to final breath. Desde el primer Jesus commands my Desde la primera palabra hasta el último aliento, Jesús dirige mi destino. No hay poder del infierno, ni artimañas del hombre que puedan arrancarme de su mano hasta que Él regrese o me llame a casa. here in the power of Christ. Estoy parado en el poder de Cristo. Te doy mi vida, te doy mi todo. Canto esta canción solamente en Cristo. El Rey de Reyes, el Señor de todo. Los cielos cantan solamente a Cristo. Were creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry? Then from north to south and east to west, we'd hear Christ be magnified. Were the whole earth echoing His imminence? His name would burst from sea and sky, from the rivers to the mountain tops. We'd hear Christ be magnified. Come on, church, we lift our hands, lift our voices, and sing this out. Come on. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. When every creature finds its inmost melody, and every human heart its native cry, oh, then in one enraptured hymn of praise, we'll sing Christ be magnified. Oh, be lifted high. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Oh, be magnified in me. Come on, we declare this out. This is our prayer. I won't bow. Esta es nuestra oración. I'll stand No voy a inclinar a ídolos. you. Voy a estar fuerte y te voy a adorar.
Y si eso me pone en el fuego, me regocijaré porque allí estarás tú. No me guiaré por sentimientos. Me aferraré a lo que es verdad. Si la cruz trae transformación, entonces seré crucificado contigo. La alabanza en este lugar. Oh Lord, you're so good. Señor, eres tan We bueno. love you so much. Te Lord, and this amamos. is our prayer. Y esta es nuestra oración. Que tú seas glorificado en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. All the time. Que podamos ser más como tú, Señor. Te damos las gracias porque somos recordados de quién eres y lo que has hecho. Estamos tan agradecidos por ese amor, Pursuit of us, God. porque nos persigues, Señor. Lord, change us today. Cámbianos We love hoy. you, and it's in your precious name we Te pray. amamos y es en el nombre precioso que oramos. Amén. Se pueden sentar. Tenemos un video Take a look at. que queremos que vean. Be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. And what you have heard from me in the presence of many witnesses, and Lo trust que has the faithful escuchado de To mí, faithful men who will be able to de teach hombres others fieles also, que to van a teach ser others capaces de also. enseñar a otros. I remember it's very vivid in my mind. Being on Yo me campus acuerdo, one day, es- sitting under a tree, two guys walked up to Estaba me en el campus and de la said they were universidad, talking to sentado the debajo de los students tres, about how to know de God los through árboles. Jesus, and asked if I'd be interested. Y me acuerdo que llegaron y me preguntaron si yo estaba interesado en escuchar de Dios. Cuando fui a esta cruzada, donde las personas escuchan el Evangelio y dan sus testimonios de que estaban seguros que tenían vida eterna, empecé a investigar porque yo dije, esto es demasiado bueno para ser verdad. Llegaron y estaban hablando de liderazgo y dieron el ejemplo de Jesús, del mejor líder que ha vivido y cómo Él ha cambiado las vidas de los que lo reciben. Y mientras estaban compartiendo esto, empezaban a hacer clic cosas en mi cabeza. Y las cosas que estaban que yo sabía de la tradición, de las liturgias, las empecé a cuestionar. Entonces empecé a leer la Biblia y empecé a aprender que podía ser salvo a través de la gracia por fe. Y que mientras tuviera a Jesucristo tenía vida eterna. Entonces compartieron el Evangelio conmigo, me entrenaron, me enseñaron. Y yo recuerdo haber pensado, esto es exactamente lo que necesito. A medida que compartían conmigo, me acuerdo que en ese día algo adentro de mí me decía, es tiempo de que dejes de correr. Y en ese momento le pedí a Dios que entrara en mi vida. Así es que le pedí a Cristo que entrara a mi vida. Era el otoño de 1996 cuando le dije a Dios que le daba mi vida. Después regresé al campus
Y volví al mismo árbol donde estaba sentado y Glenn llegó y habló conmigo. A medida que yo crecía en mi fe y empezaba a experimentar las bendiciones de Dios en mi vida, empecé a experimentar el también compartirles a Dios. Una mañana fui a compartir el Evangelio en un campus de la universidad y me le acerqué a un caballero y me dijo, yo no estoy interesado. Así es que le dije, Bruce, ¿sabes qué? Solo vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dirija y que prepare el corazón. Fue hace 40 años que Glenn y Bruce se acercaron a mí y compartieron el Evangelio y cambió mi vida. Por los últimos 30 años he estado trabajando en Cru, que se trata de traerles el Evangelio a los estudiantes en las universidades. Y lo que he visto a través de los años es que a medida que somos fieles, es solamente abrir nuestra palabra, es solamente compartir el Evangelio. Ellos responden y lo he visto una y otra vez. Hace 20 años le pude compartir el Evangelio a Adam. Pude ver cómo le dio su vida a Cristo. Y desde ahí me seguí reuniendo con él cada semana y estudiábamos la Biblia, hablábamos lo que significaba ser un verdadero seguidor. Y a través de los años lo vi crecer, y no solamente espiritualmente, pero su influencia con otros. Y yo no he sido el mismo desde entonces. Dios me dio un nuevo corazón, me dio su espíritu. Soy un hombre diferente desde adentro hasta afuera. Y en mi tiempo en Washington, me contrataron en el Space Needle para hacer una guía turística. Y estaba hablando de Seattle. Y el Señor usó eso para que yo tuviera un amor más grande por esta ciudad, para expandir y hablar y compartir su evangelio en esta ciudad. Tenemos una iglesia que está localizada en el centro de Seattle. Y la iglesia es el plan A para que el evangelio pueda ser compartido. Hace unos años hice la transición y empecé a compartirles a estudiantes internacionales. El 80% de ellos vienen de una ventana que le llamamos la ventana 1040, que es una sección que es donde no se comparte el evangelio. Y cuando hacemos esto, es ver cómo el Señor manda a las naciones aquí. Como creyentes compartimos el evangelio. Y corazones que habían sido duros y cerrados han sido abiertos. El ver a Brian y a Adam es más allá de mi imaginación de lo que Dios ha hecho a través de sus vidas, multiplicando generaciones de discípulos que están discipulando a otros. Yo le compartí a Cristo a Brian, otros lo discipularon. Es un privilegio poder tener una parte en eso. Es más de lo que pude haber imaginado. What a story. Qué historia. Somebody was courageous enough to talk about Jesus with Glenn. Alguien tuvo el valor de hablarle de Cristo a Glenn, y Glenn dijo, pues yo le tengo que decir a alguien más. Y entonces él lleva a Brian al Señor. Lo que no sabía es que Brian iba a convertirse en el líder de unos ministerios más importantes en el mundo para compartirles a los estudiantes. Y Brian comparte el evangelio, y Adam se convierte en un pastor en una de las ciudades más difíciles del mundo, Seattle, y plantar una iglesia ahí.
Qué recordatorio que no sabemos los planes de Dios para la vida de las personas a medida que están en nuestra vida. Brian y su esposa Leslie han sido parte de esta iglesia por 25 años. Han sido misioneros para estudiantes internacionales por años. Y qué emocionante el pensar que mañana alguien te puede cruzar en tu camino para el que Dios tiene grandes planes. Y solamente lo que te está pidiendo a ti, lo que nos está pidiendo es que abras tu boca y que dejes que Dios haga lo demás. Vamos a abrir nuestra Biblia a Tercera de Juan, esta carta tan pequeña que está hasta el final, casi hasta el final del Antiguo Testamento, escrita por el apóstol Juan. Déjala allí un ratito. Hace 3 semanas yo no estuve contigo. Estaba en Spokane visitando unos amigos muy queridos. Y estaba muy emocionado de ir a la iglesia con ellos. Ellos van a una iglesia muy pequeña, menos de 100 personas. Y a mis amigos les encanta su iglesia, les encanta su pastor. Y estaban muy emocionados el que yo fuera a la iglesia con ellos. Y cuando llegamos, fue muy evidente de que era el domingo de misiones en esa iglesia y que el pastor que querían que yo escuchara no estaba ahí. En lugar de eso, todo el servicio era un informe completo de un equipo de su gente que acababa de regresar de un viaje misionero de 2 semanas a las selvas de Panamá. Y cuando me di cuenta de esto, inmediatamente comencé a procesar en mi cabeza todas mis suposiciones preconcebidas y ninguna de ellas era particularmente halagadora. He estado en el ministerio los años suficientes donde la experiencia me ha enseñado que los domingos de misión en cualquier iglesia, sea pequeña o grande, típicamente son una labor de amor y en el peor es un servicio de iglesia mal planificado, mal comunicado y poco inspirador. Was I surprised? ¿Estaba sorprendido? Very first thing that happened in my heart was Lo primero que pasó en mi corazón es que estaba tan impresionado con este equipo, esta gente tan ordinaria que mandaron de esta iglesia. Estaba conmovido por su perseverancia, por su resistencia, por sus sonrisas y su sacrificio. El equipo estaba dirigido por un esposo y una esposa que tienen 3 hijas adolescentes. Se las llevaron a las selvas de Panamá sin celular ni servicio. Eso nada más es algo un poco aterrador, el tener 3 adolescentes en internet. And there was nothing about this trip that was easy. Y nada en este viaje fue fácil. The conditions were worse than Las condiciones eran peores que deplorables. Yo ni siquiera podía imaginarme sabiendo las condiciones con anticipación. Y aún así, tener gente que se haya inscrito. Sentí un respeto inmediato por ellos. And then tears began to well up Entonces, as I watched the video. Sentí que las lágrimas empezaban a escurrirse a medida que veía el video y las fotos de las personas que vivían ahí, a las que les fueron a predicar, esas personas desesperadas y completamente indefensas. Estos bebés completos y llenos de mosquitos. Niñas de 3 años embarazadas que no tienen su esposo o alguien que los cuide. Me dijeron que cuando los bebés nacen no les ponen nombre hasta que tienen 6 meses porque se mueren. Es muy probable que se mueran antes de llegar a los 6 meses. En este poblado, a los que han ido y venido por varios años, no hay agua potable, no hay lugar para bañarse, no hay acceso a alimentos o ayuda médica o dental de ningún tipo. In this village, en este poblado no hay carreteras, no hay electricidad, no hay plomería, no hay ventanas o puertas en sus chozas que están mal construidas. Lluvias monzónicas con lodo que llega hasta las espinillas.
No kid there has a chance of ever going to school. Ahí ningún niño tiene la oportunidad de la educación, al menos que haya sido patrocinado por alguien con dinero para comprarle zapatos y un uniforme, porque no puedes ir a la escuela al menos que tengas zapatos y uniforme en esa parte del mundo. Los pocos niños que están patrocinados tienen que remar en una canoa por 2 horas en el mar para llegar a la otra isla donde está la escuela. Y luego tienen que regresarse en canoa por 2 horas. Y muy a menudo está lloviendo y hay vientos muy fuertes. El equipo que fue llevaron zapatos, suministros de agua, suministros médicos básicos, que puedes ir a la farmacia, y uno de ellos era una enfermera. Pero lo que llevaron, que fue lo más impresionante, es bolsas llenas de esperanza. ¿Cómo das esperanza a personas que están en esa situación? Todos los días compartían el Evangelio de Jesús con momentos de ministerio bien pensados, con lecciones objetivas, con manualidades, y niños y adultos escuchaban y aprendían de su Salvador Jesús, que también nació de una familia muy pobre. El aprender del Salvador, que predicó el Evangelio a los pobres, que proclamó la libertad a los prisioneros del pecado y liberando a los oprimidos. Aprendieron de lo que era vivir de un Salvador que vivió entre los oprimidos, los perdidos, los heridos y los quebrantados, y los amó para que sus pecados pudieran ser perdonados y pudieran conocer a su Dios, el Dios verdadero que los creó y los amó y les promete la vida eterna en un lugar real llamado cielo. Aprendieron de ese lugar donde no habría más dolor, más enfermedad o sufrimiento, un lugar donde la muerte misma ya no existiría. ¿Te imaginas cómo debe ser vivir en su mundo? En esa parte del mundo donde ellos tienen que vivir. Simplemente estaban sentenciados a una vida de pobreza y sufrimientos horribles, simplemente porque su cultura los categorizó como lo más bajo de lo bajo con respecto al valor humano, simplemente porque nacieron en el molde más bajo, that just deemed their particular caste as worthless, not even worthy to receive medical help. Que consideraron su condición como indigna, tan indigna para ni siquiera poder recibir tratamientos médicos. Condenados a una vida de sufrimiento sin salida. Y por 2 semanas, cada día, este pequeño pueblo aprendieron sobre el Dios cuyo amor es incondicional, inquebrantable y eterno. El Dios que promete que un día estarán en el cielo con Él en un lugar donde los últimos serán los primeros. Y los primeros serán los últimos. Qué momento tan hermoso fue el estar sentado en esa iglesia. Y ese domingo salí de esa iglesia con mi fe animada. Estaba tan quebrantado, tan humillado, pero salí de ahí. Mi corazón salió de allí con un corazón para el alcance global que se había reafirmado. Entonces regresé y le pedí a cada departamento del dinero extra que tuvieran. Se lo donaron a esta iglesia tan pequeña y mandamos $30,000 para que ellos siguieran lo que están haciendo. In church, your giving made that possible. Iglesia, tus donaciones lo hicieron posible. Tenemos suficiente en una parte del presupuesto. Y fui recordado en lo más profundo de mi corazón que aunque nuestra iglesia está cientos y miles de kilómetros lejos la una de la otra, a pesar de eso, somos compañeros de trabajo por la verdad.
The Apostle John Y eso es lo que el apóstol Juan escribió en esta carta. Le escribe una carta a un pastor de una iglesia agradeciéndole de esta iglesia pequeña por cómo trataron a algunos amigos misioneros suyos que habían ido a visitar su iglesia. Y desde esta pequeña carta de agradecimiento vamos a aprender algunas cosas hoy. Vamos a pararnos para leer la palabra de Dios. 3 John, look at verse 5. Beloved, John Tercera de says, Juan, versículo 5. it is a faithful thing Amado, to do in all your fielmente efforts te feeding conduces others, cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, They testified to your love los before cuales the han church. dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Therefore, we ought to support people like these, Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. the truth. Heavenly Father, I just pray. Padre Celestial, yo oro Pray, God, that all of us could leave para here que todos podamos salir de aquí with just a little bit, God, of what you had me con un leave that little poco church in Spokane with that de lo que tú me diste ese domingo en la God, would you iglesia en please Spokane. convince us, show us Señor, again how we te pido are que tú truly nos all fellow tú workers traes convencimiento for the truth. en cómo somos Son Jesus compañeros Christ, del trabajo, In His de la name. verdad, en el nombre de Jesús. Amén. What does it mean to be ¿Qué fellow significa workers ser with our missionaries colaboradores for the truth? de nuestros What misioneros does it por la require verdad? for us as a church? ¿Qué significa To para send nosotros como teams from our iglesia church el in a enviar manner equipos worthy of God, de as- nuestra as John iglesia so de una manera beautifully puts digna it? de Dios como Juan lo What does pone? it require of us to be ¿Qué fellow requiere de workers nosotros? for the truth? Well, John gives us a couple of things. Bueno, in here Juan I think nos that are da worthy un of our par de time. cosas que creo que son dignas First de of all, nuestro tiempo. requires that we Primero, be faithfully Requiere obedient. que seamos fielmente obedientes. John starts out this section of his letter in verse 5 by saying, Beloved, it is a faithful thing you do. John's reminding all of us here this morning that partnering with our missionaries for the gospel. Nos dice en el versículo 5, es una cosa fiel que haces. Juan nos recuerda que asociarse con nuestros misioneros es una parte muy importante de ser fieles a Dios. Es como orar, o adorar, servir y dar. Y el lenguaje que indica una expectativa continua de obediencia fiel. The language that John uses here indicates this ongoing expectation of faithful obedience. It's like he is saying, oh, beloved, Es como si dijera, it is a faithful thing that you amado, continue to do. es algo That's how it's written. fiel That del you keep que tú doing. sigues, de lo que I don't think John continúas was shocked haciendo. by Y their no creo que faithfulness, Juan estuviera but I think he sorprendido was por su fidelidad, joyfully pero estaba just gozoso, acknowledging what he was reconociendo expecting to see lo que from él this church. esperaba ver That de it esta is all of iglesia. our God-given responsibility to Y be es nuestra fellow workers for the responsabilidad dada truth por Dios el ser with our compañeros de global partners, with trabajo our missionaries. por By la the way, verdad Canyon con Hills, nuestros when you hear that term global misioneros, con partners, nuestros it's socios our- globales. it's Aquí en our Canyon phrase Hill les that we llamamos use to socios describe globales. Es missionaries. una It's one and the same. frase If que I use usamos those words back and forth, you know I'm como talking about the same misioneros. thing. Si escuchas la palabra socios globales, me estoy refiriendo a misioneros. And that's exactly what I experienced. Y in eso es Spokane exactamente that lo que experimenté en esa We iglesia are en actually Spokane. fellow workers for the truth. When we're being fellow Somos workers compañeros with de our trabajo missionaries, we're being faithful and con nuestros obedient to misioneros. Y God. cuando lo hacemos, It's a realmente le faithful estamos thing we do. siendo fieles y obedientes a nuestro Dios. Now, if that's true, then Y the si eso opposite es of that is verdad, also quiere true. decir When que we are exactamente lo apathetic contrario toward también es cierto. missions Cuando work and the tenemos gospel going to apatía hacia el parts of the trabajo world that misionero desperately need it, when we have apathy toward missionaries and what they do for the y sake de lo of the que name, han hecho o lo then it's que the hacen opposite. It is por sinfully Jesús, unfaithful. también teológicamente Being es fellow workers for pecado. the truth requires that we see ourselves as being faithfully obedient. But secondly, Entonces, we are intentionally el ser colaboradores de nuestros misioneros por la verdad requiere que seamos John fielmente acknowledges obedientes, here pero it is a también faithful thing to requiere do. And then he que says, "In estemos, all your que seamos efforts." intencionalmente sacrificados. In all Juan your reconoce y strength, dice, he is saying, todos it sus takes real esfuerzos. effort to be fellow workers for the truth. Se necesita un verdadero esfuerzo para ser compañeros de We have to do, trabajo por la church, verdad. whatever Tenemos it que takes to hacer, iglesia, train, lo que send, sea and necesario continually para support capacitar, our enviar global partners y apoyar spiritually and continuamente a emotionally nuestros and socios financially. globales, Whatever it espiritual, takes, we emocional y have to do financieramente. Intentionally. Now, Tenemos que hacerlo de Canyon manera Hills, in case you're intencional. newer around here, we En caso de que intentional in seas our focus el to nuevo go en nuestra only to the iglesia, parts of the en world esta that iglesia are somos known as intencionales unreached
peoples, or places. And when you hear us use that terminology, Está enfocada en ir a lugares y personas que no han sido alcanzados. Y lo que esto significa es que estos son lugares donde hay tan pocos misioneros que es imposible encontrarlos cuando llegas ahí. Ni siquiera puedes contarlos. Están ahí, pero son tan pocos que ni siquiera sabes dónde están. Y ahí es donde vamos de manera intencional. También somos tan intencionales como iglesia cuando nos hemos enfocado intencionalmente en enviar solo a nuestra mejor gente que van en equipos y no de manera individual al campo misionero. Y lo que hace esto es que nos permite We're raising up whole teams. Es que estamos levantando equipos y esto nos permite el que podamos equipar al equipo y que estén teológicamente motivados, unificados, que estén culturalmente sensibles y relacionalmente fuertes para que cuando lleguen ahí estén listos para trabajar. Y esto requiere tiempo y requiere esfuerzo y recursos. Y este es el camino que creemos como iglesia es de una manera digna. This is what it requires for us. Esto es lo que requiere All be fellow workers. Para que todos seamos compañeros de trabajo por la verdad. Faithfully obedient, intentionally sacrificial, and motivated by love. Fielmente obedientes, intencionalmente sacrificados y también ser motivados por el amor. Cuando digo eso, no pienses que es una frase religiosa que sea como motivado por el amor. Esto no está aquí. Look what John says here in verse 6. Mira lo que Juan dice en el versículo 6. Your efforts with these brothers, strangers as they were to you, they De los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. John is writing back to this little church. Juan le escribe a esta iglesia y les dice, ellos regresaron y nos dijeron, nos hablaron de tu amor. Los misioneros que estaban ahí le dijeron a Juan cómo esta iglesia los recibieron y los apoyaron en su trabajo. Otro recordatorio increíble para ti y para mí. You know what? I don't know if you know this. No sé si tú sabes eso, pero ¿tú sabías que nuestros misioneros son personas reales? O sea, realmente son humanos, nacieron aquí en la tierra y tienen vidas reales. Estoy bromeando en esto, pero antes de ser cristiano, yo pensaba que los misioneros se caían del cielo y que iban a lugares que ni siquiera yo sabía dónde estaban y no sabía cómo venían, de dónde venían, pero eso está lejos de la realidad. Son personas reales con vidas reales. ¿Sabías que nuestros misioneros tienen dolores crónicos, alergias, tienen espaldas malas, malas rodillas, pero aún así son misioneros? ¿Sabes que también tienen cosas de su familia, que sus padres se enferman y mueren? Muchas veces cuando están lejos de ellos, ¿sabían que tienen amigos que también les pasan cosas? ¿Sabes que también tienen hijos con con capacidades especiales? Al menos algunos de nuestros misioneros lo tienen. ¿Sabías que tienen temor? Y se preguntan y dicen, ¿alguna vez veré el fruto? ¿Podré entender este idioma o hablarlo? ¿Y si me muero aquí? Si nunca vuelvo a ver a mis padres. Estos son temores reales que tienen nuestros misioneros y se enfrentan a condiciones duras, trastornos políticos, personas y religiones demoníacas y también épocas de soledad intensa. Y es en esta realidad que no podemos olvidar que no son inmunes a estas cosas. No están encerrados en una caja de
inmunidad, donde no les llegan los temores ni las angustias. Son gente reales como tú y como yo. Y es por eso que cuando estamos en contacto todo el año y les preguntamos, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Hay algo que lo que podamos ayudarte? Y siempre tenemos la misma respuesta de cada uno de ellos. Siempre dicen, número 1, por favor, oren por nosotros. Please be praying for us. Ora por nosotros. And then the second thing they'll ask for, or they'll say to us, is they'll say, Y luego lo último que nos piden, por favor, no se olviden de nosotros. they will say, we left you, our church, Los dejamos a ustedes, nuestra iglesia, para ir ahí. and we miss you. Y los extrañamos y los amamos. Don't forget about us. No And se then olviden de nosotros. Y luego dicen esto, please come visit us sometime. por favor, vengan a Please come visitarnos. for a couple of weeks, or maybe even Únanse a lo que estamos haciendo por unas semanas o a lo mejor para siempre. Esas son las 3 peticiones más comunes. Es, oren por nosotros, no se olviden de nosotros y únanse a nosotros. Traigan un equipo pequeño. Wow. We're starting to feel a little bit about what it means to be people motivated by love as fellow workers. Estamos empezando a entender lo que significa ser personas motivados por el amor, Sacrificial, motivated by love, and then lastly, it requires all of us being intencionalmente sacrificados y fielmente obedientes. Y por último, somos económicamente responsables. En el versículo 7, Juan dice eso. ¿Nos recuerda? Accepting nothing from the Gentiles. Que porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. En otras palabras, cuando nuestros They misioneros don't van, go and charge the unbelievers money to hear the gospel. They ellos don't no expect van unbelievers to y les foot the cobran bill a los que for no us son to get them creyentes there to dinero share para que Jesus and hope. ellos les puedan compartir y que puedan compartirles a are Jesús. God's missionary sending Nosotros agency. We, somos church, quienes los we are mandamos. Nosotros, iglesia, primarily a missionary sending agency. Both somos missionaries la ourselves, agencia to our own community, and then misionera que los envía that's who a we los are. rincones del mundo. That's part of why we're Es here. quienes somos. Global Somos la Outreach Work. agencia de envío de misioneros al mundo. Responsibility of you and me, all of us. That's something I think the modern day church has lost. Eso es algo que yo creo que la iglesia moderna se ha perdido. Global Se nos outreach olvida que el alcance global is what we do. es lo que It's hacemos. who we are, Es quienes somos, starting with our part of the globe and beyond. empezando con nuestra parte. Remember, our missionaries give up their careers, many of Los their misioneros belongings, most of their comforts. Dejaron They a un leave lado su behind the carrera, familiar, sus they leave pertenencias, behind sus close friends and comodidades, family, lo and the church lo that they conocido, sus amigos love. And cercanos, they su often familia miss y la iglesia things que like aman. birthdays and Y anniversaries muchas veces se and pierden cosas como graduations and cumpleaños, births aniversarios, and graduaciones, funerals. nacimientos e incluso funerales. And they do it willingly. And Y they lo do it hacen de manera knowingly, voluntaria, out of sheer love for God and a love for the people who need a Savior. por pura obediencia Oh, al you need llamado to de hear me say Dios this. y We are amor so blessed por las as a personas church perdidas sin un Salvador. to Y have déjame over decirte, somos 40 una men iglesia and women, bendecida por tener más de 40 many of them hombres from y the seats mujeres you're que vienen de sitting nuestra iglesia to be dispuestos all a ir over a the las world, naciones. partnering Muchos de together ellos with us. de aquí salieron, For the truth. estaban sentados como alguna vez estuvieron sentados como están sentados ahorita ustedes. In verse 8, John En el says versículo this. 8, Juan He's dice, ending this little thank you note with this. He says, Termina esta nota de "Therefore, agradecimiento we diciendo, ought to support people like these. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Me encanta. Deberíamos pelearnos los unos por los otros para orar por ellos y visitarlos y apoyar a nuestros socios We did some of globales. this just this past Easter. Hicimos esto Past Easter, the en leadership decided to Pascua. come to the whole church to partner with you to receive an offering over and above what we Como normally iglesia, give in our offerings here. It was a special dimos una Easter ofrenda offering in order to en get en our Pascua global partners para home for a week traer or a two. nuestros misioneros a casa por Global una o dos partners semanas. who, some of them have been enduring the last Estos 2-3 years of misioneros when it comes to que the han global pandemic que and the estuvieron conditions 2 they o were 3 under. años en pandemia y Most las of us condiciones haven't por las que been dreaming of estuvieron ni enduring. siquiera
podemos imaginar el que hubiéramos soportar eso. Queríamos traerlos para amarlos, para apoyarlos, para renovarlos, para que pudieran tener consejería, una visión fresca, lo que necesitaran. Entonces, en Pascua les dijimos, tenemos que traerlos a casa, necesitamos su ayuda. Para que puedan tomar un aliento. Y ustedes dieron más de $150,000 en un domingo. Church, that's Iglesia, part of what it looks like to be fellow workers for the truth. Eso es parte de lo que es el ser Financially responsible means we compañeros. give the global outreach over and above our tithes and our offerings that we give for our global outreach here in our own community. It means we can never forget that we are. Significa This is que nunca se nos debe olvidar que nosotros somos una We are a misión. mission right here, and as we spread the gospel farther and farther out, Y a medida we que now compartimos start to el give to get it evangelio, farther and farther and farther out. se extiende Canyon Hills más y más struggles, afuera. Si It Canyon goes Hills away. So does all of our gospel presence. Si So Canyon does our Hills gospel ministry in the está places God has taken us to. batallando, también lo hace toda nuestra presencia del Evangelio en Bothell, en Woodinville, en Mill Creek, en Everett, en Edmonds, en Snohomish y en otras comunidades alrededor de nosotros, en India, en Nepal, en Rusia, en Japón, en Chile, To North Africa, to Iraq, el norte de Papua New África, Guinea, to Abu Dhabi. en Papúa Nueva Guinea, en Abu Dhabi. That's where we're partnering right now with each other and our missionaries. Y ahí es donde somos compañeros para llevar el Evangelio. Y Juan concluye esta nota con esta frase tan simple, que ha sido el título de todo este mensaje, es para que seamos colaboradores de la verdad. Así es como todos nosotros compartimos la alegría del trabajo misionero en todo el mundo. No vamos ni enviamos a nadie solos, porque requiere que todos participemos de eso. Escúchame, Or it doesn't happen. si no, no sucede. Please hear me say that. We get the joy of being Escúchame decir fellow esto. workers for the Great Commission, or it doesn't. Tenemos la dicha de compartir esto, pero si no, By God's No grace, pasa. for 27 years, por la gracia de Dios, por 27 años, en este 15 de octubre, we have been taking the gospel as far hemos as estado God llevando el Evangelio wants to take it. tan lejos como los What do you misioneros go lo quieran home with llevar. from this? Honestly, most of you came to church today. You had no idea it was going to be global. La mayoría de los que vinieron hoy, la iglesia, no tenías ni idea de lo que iban a escuchar hoy, de que hoy era la semana misionera, así como yo cuando fui a esta iglesia pequeña en What are you Spokane. supposed to do with this? Entonces, ¿qué es lo que se supone que tienes que hacer con esto? Man, Cuando llegues a casa, I didn't see decir, that coming. no lo vi He venir. obviously doesn't know about me. I don't have much to offer there. Obviamente no me conoce porque yo no tengo nada que ofrecer. Some things. Déjame darte algunas You cosas. ready? You ¿Estás gotta write listo? this down. Tienes que In escribirlo. fact, if you're not taking notes, De hecho, si no estás tomando notas, tienes que empezar a escribir. Si no tienes que escribir, agarra un labial de alguien, lo que sea, lo que tengas que hacer. Aquí es donde Tú for the truth. entras para ser un compañero de la verdad. Número 1, déjame animarte a que conozcas a nuestros misioneros. They're in the lobby today. Están aquí en el lobby hoy. Just get to know a new name, meet a face. Conoce un nombre nuevo. Yo no sé si te vuelva a ver, pero gracias por lo que haces. Síguelo haciendo. Solamente conoce a uno. Estas personas son nuestros héroes. No porque sean super cristianos. Ninguno de ellos quisiera que tú alguna vez pensaras así de ellos, sino porque son súper fieles y son dignos de honor. Segundo, ¿sabes cómo puedes ser un compañero de trabajo? Puedes incrementar tu donación. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá. Hice unas matemáticas esta semana y aquí están mis matemáticas. Si solamente 100 de nosotros en este servicio, hay como 500, entre 500 personas, un poquito más, incrementaran sus donaciones globales por $20 a la semana o cuando te paguen, una vez al mes, cada semana. Y si tú así lo hicieras,
de manera inmediata, instantly, we would be able to raise up 3 more new global partners and send them to the podríamos just lanzar 100 in this. a 3 misioneros Get más this. para que salieran. We have over 4,000 people that call this church home. Tenemos más de 4,000 personas What if que we llaman had a esta iglesia su casa. And became fellow workers. ¿Y qué pasaría si solamente 100 de ellos quisieran Can you ser fathom- compañeros can de you do the trabajo? math? And ¿Podrías the hacer las kind of impact matemáticas that y it ver el immediately has in the world impacto que tendría esto en el mundo? just by engaging Simplemente financially? Here's one. Pray comprometerte that financieramente. more would go. Aquí hay otra. The Bible says in Ora Luke 10:12, the para harvest que is sean más plentiful, los but que the workers vayan. are Lucas few. Would you 10:2 dice, begin la a new mies es mucha y habit los in your obreros prayer life? pocos. That from time to time you would just say, God, keep raising up people to go from our church. Podrías empezar a orar en tus tiempos de oración y decir, Señor, te pido Get in the habit para of que asking God to incrementes a provide los the workers. obreros que vayan. How about this? Learn more. A ver, Learn este es aprende más. I want to challenge you. Think about doing a 6-week Quiero study that we retarte. have called Momentum Yes. It's an online Puedes study. It's right hacer on un our estudio de Global 6 Outreach semanas, se llama website. Momentum, It's sí. called- That's 3billion.org. You spell out the number 3billion.org. We have a 6-week Está en el Bible study website that you can do individually or you could do with your life 3billion.org. group. And it Lo all- puedes hacer con what tu it does life is group, it lo puedes hacer de expands manera your individual. global mind Y lo que and hace gives es you que a esto worldview expande to tu find out visión what God's del doing mundo all over the global world y right now. puedes empezar a ver lo It would que be Dios a está haciendo great alrededor del study for mundo. you to do this summer. Esto sería un Just do it on estudio your muy own. Or bueno how que about pudieras this? hacer How about este verano. attending one of our Reach events this fall? In O a lo September, mejor, we're doing a little ¿Qué workshop. te parece and el it's ir a about los reaching eventos de international alcance? students. Que Did es you el llegar a know los that estudiantes internacionales. Seattle, this part of the world, is one of the key strategic places to reach international students for ¿Sabías Jesus que anywhere en in the esta world. parte del mundo, en Right Seattle, here, es un God lugar is bringing estratégico the nations para los to us. estudiantes internacionales? And Dios you está can trayendo a actually las be a part of it. naciones aquí y tú puedes ser parte de eso. In October, En this fall, octubre, we have another workshop called Reaching Our Neighbors, and it's just tenemos it's a otro taller workshop on que se Saturday llama morning on Llega how a to tu- start gospel llega a tus conversations vecinos. with your own neighbor. Y es el cómo empezar Some of you just need to know how to meet your neighbor. conversaciones talk del to your Evangelio. neighbor, right? Algunos de ustedes necesitan primero empezarles a Learn hablar a something. sus vecinos, Stretch empezar a yourself little bit. conocerlos y luego ya How about hablarles. this one? I wonder if you would consider going with us to South Asia this January. Y me pregunto si 2023, we are considerarías taking a unirte team al from equipo our del church of sur 30 de people Asia. to South Asia. This is, Vamos I a can't remember if it's the 4th or 5th year in a row we've done this. llevar un equipo de 30 personas. No me We are acuerdo si es el committed quinto o every sexto year in año que lo January. hacemos. There is a massive, gigantic missionary conference that goes Hay una on in conferencia that part of the misionera world for missionaries to go and get more training. donde los We misioneros are the van y ones reciben entrenamiento committed to y taking care of nosotros their children while they're at the conference in the somos morning. quienes estamos, And we put on like somos responsables de cuidar a day sus camp or hijos. vacation Bible school or something like that Y for hacemos kids un so that they're campamento safe bilingüe. while their parents are at the Hacemos un conference. campamento Our de verano church para ellos. takes care Y como of all iglesia, that for the conference. We're looking for 30 of you. nos Guess what? comprometemos This a is the perfect cuidar a los niños. entry-level global encounter trip for you to go Este es on. We're looking el viaje for 30 misionero people who have perfecto never been de on a nivel mission trip. principiante. Cool Alguien thing que about nunca ha this is estado you en un actually, if you're married, you can go as a couple. viaje Your misionero. family could go. Toda tu familia puede ir. Si tienes As long as your children are hijos, old enough to travel that far, this is one of those trips that los you puedes can llevar. Este es un viaje really put your toes in the water. en el que puedes June 26th is an information meeting Puedes about that. Why don't you ir. go to it? ¿Por and qué just no listen vas? And just see if maybe it's time for you Si ves, y a lo to become a mejor fellow worker for the truth. es tiempo de que comiences a ser un compañero All right. de trabajo por la verdad. How about this one? Pray for our global Y outreach. como partners. último, ora por nuestros misioneros, Make a habit. por Make nuestros a new compañeros de habit that alcance once a global. week, Hazlo you're gonna un get out that hábito little list en el or que sheet cada we handed día out to you with our global partner's name and whatever part of the world they're in, and that you will remember to pray Te for vas- them while they're gone. vas a recordar el orar por cada Wouldn't uno that be de awesome ellos. if hundreds of people were ¿No praying sería for our increíble global si partners every week? cientos de personas estuvieran Let me do orando something better. por nuestros I want misioneros? you to meet them face to face. Quiero que los 42 of them are conozcas here today, and cara a they're gonna come cara. right now 22 de and get on ellos the stage, están and I want aquí. you to help me welcome them. Would Y you quiero do que that? los recibas Come on, conmigo. let's Van a welcome venir them. aquí al escenario.
You can be seated. Se pueden sentar. Now look at them. Just stare at them. Ahora They're not míralos. that weird, are they? No son tan Not that weird raros, looking, ¿no? are they? They look a lot like us. Se ven como And like I nosotros. said, some of them, a big portion of Como lo them, dije, were sitting where you were sitting not that long ago. muchos de ellos estaban Some of sentados them were donde tú already on the estás. field when we met them, and we were so excited about what God Muchos was de doing ellos through estaban them. We partnered trabajando with them. En otros lugares cuando los Global conocimos y nos emocionamos Few on cuando this platform that are vimos lo que Dios podía to hacer go, a and través they are just de ellos. now on the precipice of getting to the place in the world God has called them to. It takes all of us, Pero requiere every one of us, a cada uno de nosotros para And que I'm pueda suceder asking esto. you to Y te estoy consider pidiendo being a que fellow consideres for the truth. ser They're un going to get on the compañero de bus in a couple trabajo. hours, and they're going to head over to Eastern Washington, and En un par de horas se van a hopefully subir a un we'll get most of autobús them back at the end of the week. y van a ir a una parte de Washington. Esperemos que regresen. Us and the Lord, Y simplemente each other, vamos a pasar un tiempo encouraging each other's juntos, faith, and that Easter offering animarnos is los unos a part of los what made otros. this possible. Y la ofrenda que les comenté Some que of them hicimos are en gonna Pascua get es lo que right hizo back to esto it. Some of them posible. need to stay here a little longer to take care of some family Y algunos de businesses ellos se going on, tienen que but quedar un nonetheless, poco God's más has them here. por asuntos, pero Because of you, we can keep the work of the gospel going to places in the Pero world por ti es with que no other hope podemos without Jesus. seguir compartiendo el Evangelio en las partes del mundo donde no habría esperanza sin This is Jesús. your church home. Si es que It matters. esta es tu Making a iglesia difference here and around the world. y hace la bow our diferencia. heads and let's pray. Te pido que inclines tu rostro. Father in heaven, I just pray again Padre Celestial, that as they board the buses this afternoon, as they Señor, make yo te their way pido over que to a medida Eastern que Washington, that you would first protect them with safe se suben al travel. autobús I pray para you ir would al keep them strong and retiro, te pido que tú los mantengas fuertes God, y keep them sanos. healthy. And God, I pray that you will meet them in that place Señor, right where they are at. Yo te That pido they que will tú tengas sense, un God, that encuentro this con week is ellos, for que ellos them puedan and sentir you que esta together. semana es para ellos. I pray, God, by the end of the week, Yo oro que para el they will final de feel la strong, semana they will feel puedan loved, sentirse they will feel fortalecidos, supported, amados, they will feel apoyados, encouraged, and they will have fresh and new faith and puedan vision. tener una fe you are calling fresca them to do. y nueva para lo que tú los has llamado a God, we hacer. pray that as we Señor, y enter yo the rest of oro this year and into para the que new a medida year, que the entramos un año nuevo, end, that God, al final de este we would año, see more Señor, people from Canyon Hills begin to rise up. que podamos ver más personas de Say, Canyon "Send Hills me." levantarse y decir, So God, envíame. God, have your way. Señor, We haz love lo you que tengas que hacer, haz and tu love our voluntad. missionaries. Te amamos y amamos a May nuestros you be misioneros. praised and glorified and honored, God, Para que that we are tú fellow seas workers with alabado you y glorificado, them Señor, para for que the sake of the podamos gospel. ser partes de este And everyone trabajo said, contigo y con ellos. Y todos decimos, Amen. amén. All right, I'm going to have you guys head back out Les voy a in the pedir lobby, que and while they're doing that, Vayan al lobby let me y encourage mientras you. hacen esto, I know it's déjame the fourth animarte. service today. Most of you are hungry. Your Ya sé stomachs que are es el cuarto growling. servicio, que But if tienen you hambre. can, if you can possibly stay an extra minute or two, just Si se pueden quedar mosey out un there, minuto o just say dos, hi to some of them. There might be solamente some literature out there salúdenlos. you might want to pick up and grab for A lo mejor the hay road, unos but panfletos o this algo week, would you remember to pray for interesante them para que ustedes aprendan. as they spend some time together out in Eastern Washington? Would you do that? Could you remember to pray for them, please? ¿Pudieras recordar orar por ellos All right. Looking en forward esta to semana next que van a Sunday. Bring estar your Bibles. We'll see you then. en el encuentro? Y gracias.